En torno a nuestra formación profesional, les doy la bienvenida nuevamente, estudiantes de la Universidad Adventista de Bolivia. Estamos abordando la materia de actividad física para la tercera edad y el contenido de hoy en torno a la unidad temática número 3, planificación y programación de la actividad física en la tercera edad. Debemos abordar la sesión de entrenamiento. Los contenidos que se propone para esta sesión son el beneficio del ejercicio en esta etapa de la vida, los ejercicios físicos con personas mayores, cuáles son los criterios relevantes para programar la actividad, cuál es la organización general de las tareas, principalmente, y la confección de la sesión. Tenemos el calentamiento, la parte principal, la parte final o vuelta a la calma. Comencemos, pues. Los beneficios de la actividad física para la población mayor se resumen principalmente en el ámbito fisiológico como un efecto favorable sobre los siguientes sistemas. Tenemos que citar el sistema cardiovascular, el músculo esquelético, el respiratorio y el endocrino. Podemos afirmar también que el ejercicio reduce el riesgo de muerte prematura, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, el cáncer de colon, la diabetes, entre otros beneficios. Además, se ha elaborado una lista, ¿sí?, de algunos beneficios que en definitiva se podría resumir de esta manera. El ejercicio físico aumenta el consumo máximo de oxígeno, mejorando la capacidad funcional y reduciendo la fatiga ante actividades de la vida cotidiana, como subir escalones, subir algunas pendientes, mmm, desplazarse de un lugar a otro una distancia considerable, entre otros. También disminuye la presión arterial debido a la apertura de los capilares y también se consigue elasticidad en las arterias. Vemos también que existe la reducción de la frecuencia cardíaca. Según Jiménez, la actividad física o el ejercicio físico ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, principalmente en reposo, lo que sugiere una mayor aportación de oxígeno a los músculos, principalmente al músculo cardíaco, y esto reduce la incidencia de infartos. También mejora la capacidad respiratoria y ayuda a disminuir el colesterol en la sangre. Entre otros beneficios, también ayuda y mejora la tolerancia a la glucosa. Por tanto, es beneficioso para prevenir y ayudar en el tratamiento de la diabetes. Protege frente a la descalcificación o protege contra la osteomalacia y también contra la pérdida de masa ósea, lo que conocemos por osteoporosis o como osteoporosis, ¿no? También aumenta la fuerza muscular, lo que favorece la estabilidad articular, las actividades de la vida diaria, la marcha, entre otros, y por tanto genera mayor autonomía en las personas de la tercera edad. Favorece el desarrollo de la movilidad articular, eh, fortaleciendo también los componentes
articulares, ¿no? Entonces, esto es beneficioso en los procesos que a veces se presentan degenerativamente en los componentes de la cápsula articular. Finalmente, disminuye la cantidad de tejido adiposo por la utilización del metabolismo graso como fuente de energía. Por ejemplo, en la sesión anterior habíamos visto respecto al entrenamiento de la resistencia aeróbica y al realizar un plan de entrenamiento prolongado va a generar la movilización de los tejidos adiposos como fuente energética y esto se va a traducir en la disminución de la misma. Por tanto, va a ayudar y va a disminuir también en la concentración de glicéridos en el torrente sanguíneo. El ejercicio físico con personas de la tercera edad es, sin duda alguna, una de las llaves más importantes o las herramientas más importantes de las cuales se echa mano para poder atenuar, disminuir o retardar los efectos del envejecimiento. Los componentes de la condición física, principalmente, de acuerdo a algunos autores, mencionan que la fuerza, el entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento de la resistencia, principalmente aeróbica, el mejoramiento de la coordinación y del equilibrio, son importantes dentro de el programa de ejercicio físico para personas de la tercera edad. La posibilidad de que un proceso adecuado sea posible para las personas de la tercera edad, sin duda alguna, pues va a posibilitar una vejez, sí, adecuada, una etapa de la vejez en la cual va a haber mayor independencia para poder realizar las actividades cotidianas, entre otros, ¿no? Entonces, los objetivos que se pretenden en este programa generalmente pues tienen que ver con un cuerpo libre de enfermedades. Estos componentes son mejorables con el entrenamiento. Unos órganos desarrollados adecuadamente y una mente libre de tensiones y preocupaciones. Entonces, principalmente se aplica programas de ejercicio físico a personas de la tercera edad para poder, pues, mejorar en síntesis su calidad de vida. Los criterios relevantes antes de realizar actividad física nos sirven justamente para programar la actividad. ¿Y qué es lo que deberíamos realizar? Se sugiere, de acuerdo a Cuestas Vargas, esta lista que tenemos enfrente, que se deberían dar estos pasos previos antes de poder prescribir actividad física a las personas de la tercera edad. En torno a esta propuesta que realiza este autor, que podemos analizar con mayor calma, nos sugiere primero revisar el historial médico de la persona, también revisar el historial físico deportivo, evaluar cuál es el nivel de la condición física, valorar
el estado de salud en el cual se encuentra, indagar cuál es el interés que tiene por el ejercicio y en último punto, valorar el estilo de vida, quizás a partir de alguna encuesta o alguna guía de entrevista. Por tanto, la evaluación inicial va a consistir de acuerdo a la bibliografía citada o encontrada en esa lista de actividades y acciones. En torno a lo desarrollado durante este tiempo para poder construir una formación adecuada en el futuro profesional de la actividad física, habíamos evidenciado algunos pasos o etapas previas para ir llegando justamente a la prescripción de la actividad física, en este caso del ejercicio físico, porque estamos hablando ya de planes y programas de entrenamiento. Antes del ejercicio, lo que debemos hacer, y recapitulando lo que hicimos es, ¿sí?, registrar las, la condición de salud en la cual se encuentran las personas de la tercera edad. Para poder cumplir este primer punto o esta primera etapa, debemos revisar el expediente sí, médico. En último caso, dijimos, pues recibir un informe verbal de la persona que está a cargo o recibir un informe verbal de la propia persona que va a ser sometida a un programa riguroso de entrenamiento. Bien, entonces, para poder prescribir ejercicio, habíamos visto que lo primero que debemos hacer es sí, determinar con ayuda de la información procedente de la propia persona o de los parientes, ¿sí?, cuál es el estado inicial de salud en el cual está ingresando la persona de la tercera edad. Registrar algunos datos importantes, como por ejemplo las personas a cargo de nuestros ancianos, también registrar las direcciones, los teléfonos principalmente, y también pues ir llenando una serie de instrumentos, ¿no? Entonces, la prueba de esfuerzo veremos más adelante. La información complementaria que requerimos antes de poder someter algún test es llenar esta ficha. En el Classroom tendremos también un ejemplo de esta ficha. El índice de masa corporal, por supuesto, para lo cual necesitamos conocer la estatura y el peso, ¿sí? Y el resultado debe estar acompañado de un parámetro, ¿sí? Por ejemplo, si está a 30, ¿no?, el parámetro será obesidad. La frecuencia cardíaca en reposo y la frecuencia cardíaca teórica máxima. La frecuencia cardíaca en reposo es imprescindible tomarla el primer día de contacto con la persona de la tercera edad, y la edad de la persona y el género de la persona, ¿sí?, los años que tiene y si es dama o si es varón, nos ayudarán a calcular la frecuencia cardíaca teórica máxima. Entonces, todo esto, ¿sí?, está citado acá en el registro. Se deben ir registrando datos importantes, ¿sí?, desde los más esenciales y más básicos,
como el nombre, la edad, el género, entre otros. Y ya después los más específicos, como son el peso, talla, frecuencia cardíaca teórica máxima, la presión arterial, entonces también deben estar apuntados en un registro, ¿sí?, que cada uno debe tener. Por tanto, debemos ir elaborando tablas de control o manejar un dispositivo más sofisticado, como puede ser un celular, un tablet, un portátil, para poder ir registrando estos progresos o simplemente estos datos en una hoja de Excel u otro, ¿no? Puede ser Access o puede ser otro programa que puedan decidir cada uno de ustedes. Ya habíamos visto respecto a la presión arterial que si hay una indicación en la máxima de 160, entonces ya nos debe llamar la atención y por supuesto debemos ir considerando no hacerlo partícipe de lo que viene a continuación. Vamos a retornar acá. Tenemos una lista de tareas a cumplir, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos es adecuar estos pasos, ¿sí?, con este primero, registro de datos y revisión de expediente. Con esto segundo, ¿sí?, control de signos vitales y datos más específicos. Entonces continuamos, la insuficiencia cardíaca, todo esto nosotros podemos obtenerlo preguntando, pero también podemos obtenerlos revisando el expediente médico, si es que así nos permite las circunstancias. El dato de presión arterial está más específico acá. Si acá se evidencia una presión arterial entre 100 y 160, ¿sí?, debemos poner sí. Si no es así, entonces no. Pero si acá es afirmativa la respuesta, entonces el siguiente paso, que es el Senior Fitness Test, debemos evitar que realice. Bien, no obstante, se sugiere pues incluir a la persona a un trabajo, ¿sí?, gradualmente y de forma supervisada, pero que sí vaya realizando actividad. Lo que debemos tomar en cuenta es uno de los principios, justamente el segundo principio del entrenamiento deportivo adaptado a las personas de la tercera edad, ¿sí?, que nos dice que se debe ir incrementando la carga de entrenamiento, pero no porque sí se debe incrementar, sino porque el tiempo y el progreso de la persona, ¿sí?, nos dan una pauta de que ya puede ir sometiéndose a nuevos estímulos porque va a poder tolerar estos, ¿no es cierto? Entonces, eso se recomienda. Y finalmente, si acá todo está en orden y en estos tres indicadores la respuesta ha sido negativa y no está dentro del parámetro de la presión arterial 100-160, entonces sí es elegible para el test. Recordando lo que se hizo, ¿no? De todas formas, el Senior Fitness Test pueden verlo en estos, ¿sí?, tres links. Es el video que son los videos que he realizado sobre el Senior Fitness Test para recordar, porque es una herramienta que siempre la van a poder utilizar, no solamente, y se puede adaptar también o hacer algún otro estudio, ¿no? Entonces pueden realizar pueden revisar estos
enlaces para poder, pues, recordar y ver cómo se realiza el protocolo del Senior Fitness Test. Bien, entonces, una vez realizado el Senior Fitness Test, quiere decir que en la información complementaria no ha presentado, sí, ningún impedimento que justamente le censure a continuar en el siguiente paso, entonces damos el siguiente paso, que es realizar el Senior Fitness Test. Después de realizar el Senior Fitness Test, lo que necesitamos es calcular el consumo máximo de oxígeno o el VO2. Para esto, el siguiente paso es realizar las pruebas de esfuerzo, ¿sí? Entonces, para realizar las pruebas de esfuerzo, tenemos aquí una herramienta muy útil y muy importante. Esto también tendrán en Classroom para que ustedes puedan ir realizando algunos experimentos. Acá nosotros lo que necesitamos es calcular la frecuencia cardíaca teórica máxima. Vamos a poner 88 años, vamos a poner 80 años de un varón, ¿sí? Y vamos a poner 80 años de una mujer. La frecuencia cardíaca teórica máxima está calculada. Este dato nos sirve y nos sirve principalmente para ir determinando lo que es la intensidad, ¿sí? La intensidad en el entrenamiento como componente de la carga del entrenamiento. Si nosotros realizamos las pruebas de esfuerzo, habíamos dicho que el test de la milla y el test de Cooper son dos de los tests que sí se pueden utilizar para poder realizar el cálculo del VO2 max, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues están acá como también como herramientas para poder obtener dicho cálculo. Si el resultado de una persona de 65 años ha sido que recorrió en el test de Cooper, ¿sí? 2 kilómetros, bien, entonces tendremos un consumo máximo de oxígeno de 33.4 mililitros por kilogramo por minuto, ¿sí? De consumo de oxígeno máximo. Entonces, esto se puede ir corroborando en la tabla para saber, ¿sí? Cuál es la valoración en la que se encuentra, ¿no? Una persona, dijimos, de más de 50 años. Bien, aquí estamos obteniendo las distancias, es cierto, pero para poder calcular justamente el volumen máximo de oxígeno, podemos recurrir a la tabla que nos presenta el test de la milla, ¿sí? Volvamos acá. 33.414 mililitros por kilogramo por minuto. Hombre, edad entre 60 y 69, dijimos, ¿no? Y el resultado es 34. Por tanto, el parámetro es regular. Bueno, en la misma hoja encontramos también, ¿sí? Y ya está aquí determinado el cálculo del VO2 max a partir de los resultados del test de la milla. Vamos a hacer un ejemplo. Peso de una persona, 65 kilos. Edad, 68, ¿sí? Es una dama, entonces 0. Si es mujer, 0. Si es hombre, 1. Entonces es dama, 0, ¿sí? Tiempo en minutos que ha demorado en recorrer más o menos 4 vueltas a la pista de 400 metros, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente de 18, 20 minutos. Pongámosle 20 minutos,
¿sí? Y la frecuencia cardíaca inmediatamente después del ejercicio que has registrado es 150 y 160. Bien. Vamos a poner aquí algo más o algo menos. Bien. Ahora sí, fíjense, ¿no? 14 mililitros por kilogramo por minuto. Mujer mayor de entre 60 y 69. Vamos a ver la edad, 68, estamos bien. Menos de 24 tiene un nivel bajo. Entonces, esta herramienta nos va a ayudar, ¿sí?, a poder determinar el paso número 4 dentro de lo que corresponde, ¿sí?, a las pruebas de esfuerzo, ¿sí? Las pruebas de esfuerzo. Entonces, recapitulamos. Vamos acá, ¿sí? Paso 1, registro, revisión de expediente. Bien. Paso 2, llenamos la ficha con la información complementaria y específica. Paso 3, aplicamos el Senior Fitness Test. Paso 4, realizamos las pruebas de esfuerzo para determinar el volumen, el VO2 max, ¿sí? Y después ya podemos pasar a plantear los objetivos de nuestro programa de entrenamiento, ¿no? Entonces, los objetivos, ya habíamos visto en la sesión anterior que los objetivos son, esto es en general de la sesión, ¿sí? Perdón, del programa a largo plazo, y los objetivos, ¿sí?, más por periodos, por periodo de adaptación, por periodo de mejora, por periodo de mantenimiento, van a estar sujetos, ¿sí?, a estos parámetros, bien, estos parámetros que se sugiere. Por ejemplo, en el periodo de adaptación se debe realizar un trabajo aeróbico, ¿sí?, entre el 40 y el 50% del VO2 max. ¿Por qué nosotros hemos calculado el consumo máximo de oxígeno? Porque a partir de eso nosotros elaboramos tablas para poder justamente determinar los porcentajes. Ahora vamos a ir a ver cuál es el 40 y 50% del VO2 max, ¿sí? Vengamos acá. Bien. Ya, ahora sí. Dijimos, vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Peso 74, edad 70, varón, tiempo 15, frecuencia cardíaca 155. 25.8 es el VO2 max, ¿sí? 25.8 es el VO2 max. Entonces, 26. Bien, 26. Esto va a equivaler al 100%. Ahora lo que nosotros necesitamos saber es cuál es el 50% y cuál es el 40%. ¿Sí? Aquí nos va a decir que, ¿sí?, abrimos esto, hacemos esto, por esto otro, por esto otro, y dividido entre este otro. Ya, bien, entonces debemos trabajar, dice,
ya enseguida vamos a continuar con ese ejemplo que estamos. Pa, 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 pa. Listo. Bien. Nos dice, ¿sí? Que debemos trabajar entre el 40 y el 50%. Entre el 40 y el 50%. Bien, ya. El 50% es 13 mililitros por kilogramo por minuto y el 40% es 10. Entre 10 y el 13%. Entre 10 y 13 mililitros por kilogramo por segundo. Entonces, ¿por qué hice esto? Es importante. Cuando nos dice porcentajes, se refiere a que esto es el 100%. Y de eso nosotros debemos calcular cuál es el 50, ¿sí? Porque una persona que obtuvo 26, ¿sí? Como su consumo máximo de oxígeno, entonces no puede tener 50 de VO2 max. Sí se puede sacar cuál es el 50% de este 26. Bien, entonces, o cuál es el 40% de este 26. Y vamos a decir que se debe realizar un trabajo aeróbico, en este caso, con esa persona, entre 10 y 13 mililitros por kilogramo por minuto, ¿sí? Con una duración semanal más o menos de 60 minutos. Y debemos distribuir estos 60 minutos entre el número de sesiones, eso tiene que ver con la frecuencia en la cual vamos a entrenar. Bien, por ejemplo. Bien, los objetivos en realidad deben irse discriminando en objetivos fisiológicos. Para poder determinar cuáles son los objetivos fisiológicos, yo he puesto algunos ejemplos. Entre estos están disminuir la frecuencia cardíaca en reposo. Por tanto, para poder cumplir este objetivo, lo que yo tengo que hacer es medir en la primera, en la segunda, en todas las sesiones, la frecuencia cardíaca en reposo. Pero es importante hacerlo en las primeras sesiones, ¿sí? Para ver cómo está surtiendo efecto, ¿sí? El estímulo de carga que estamos aplicando. Incrementar el VO2 max. De acuerdo a lo que hemos ido viendo en sesiones anteriores, se puede incrementar el consumo máximo de oxígeno a partir principalmente de trabajos de resistencia aeróbica. Incrementar la fuerza muscular. Incrementar la fuerza muscular. Incrementar la resistencia aeróbica también, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos dentro de los objetivos fisiológicos. Dentro de los objetivos psicológicos y sociales, he citado algunos ejemplos como disminuir el estrés y el insomnio a partir de la actividad. Ya habíamos hablado, ¿no? Generalmente nuestros abuelos, las personas de la tercera edad, temprano están ya de pie porque no pueden dormir, tal vez estresados o tienen insomnio, pensando en algo, preocupados. Entonces, de alguna forma, ustedes saben, estudiantes, que la actividad física, ¿sí? Después de realizar actividad física, un buen baño y el cuerpo se siente realmente, pues, satisfecho con la actividad realizada, ¿no? Entonces, eso ayuda a disminuir el estrés y ayuda a dormir. Por lo tanto, se va a disminuir el insomnio. Fortalecer el concepto de autoestima y de la imagen corporal, por supuesto. Estimular la neuroregeneración
¿A partir de qué? Del fortalecimiento cognitivo, puesto que en las sesiones es importante hacer notar que no solo ellos van a ir trabajando como les digo, como pues unos atletas muy de élite, profesionales, y no. Ellos pueden hablar, pueden cantar, pueden ir diciendo colores, nombres, capitales, pueden ir conversando, pueden ir haciendo, ¿no? Debido a que también gran parte de su trabajo es el trabajo aeróbico, de resistencia aeróbica o de resistencia a la fuerza, ¿no? Entonces tienen el tiempo de recuperación y durante el trabajo para poder ir, ¿qué cosa? Citando conocimiento, citando, ¿qué le digo? Algunos datos muy importantes, ¿no? Que le permita recordar. También favorecer la liberación de endorfinas, sustancias involucradas en el bienestar emocional y la felicidad, ¿no? Ese es uno de los objetivos. Y disminuir el riesgo de desarrollo de depresión o de desarrollar depresión. Entonces, esos están dentro de los objetivos. Para complementar la sesión anterior, se podría citar los objetivos fisiológicos y los objetivos psicológicos y sociales. Ahora bien, ¿cómo seleccionamos las tareas adecuadamente para poder confeccionar las sesiones con personas de la tercera edad? Principalmente, sí, debemos desarrollar la condición física relacionada con la salud, y para esto deben estar pues seleccionados los ejercicios de manera adecuada. Y no solamente eso, ¿sí? Todas estas tareas, ¿sí? Todas estas tareas tienen que ver la una con la otra. Vamos a hacer una lectura para poder analizar. Desarrollar condición física relacionada con la salud y no con la competencia. Determinar la frecuencia, la intensidad, la duración, la progresión y el tipo de tarea adecuado a las características de nuestras personas de la tercera edad. Diseñar tareas específicas para problemas concretos de salud. Es también parte de nuestra tarea poder dar la importancia del caso a los cuadros clínicos, en este caso a las patologías o a las dolencias que presentan las personas de la tercera edad. Selección de ejercicios no contraindicados o que principalmente no causen dolor, no generen molestia o no estresen adicionalmente a la persona. Y por supuesto practicar higiene deportiva, ¿sí? Y seguridad con los espacios, con los materiales, ¿sí? Entonces, para la organización y desarrollo de programas adecuados, es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones, estas que se acaban de mencionar. ¿Cuáles son los medios que vamos a emplear? Debemos tener en cuenta, ¿sí?, en qué lugar o cuáles son las instalaciones y el equipamiento que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cuál es el material? Y si estamos adaptando algún material o si estamos utilizando algún material que esté adaptado principalmente a las condiciones y a las posibilidades de las personas de la tercera edad, ¿no? También hay que organizar y hay que controlar los medios que vamos a emplear, ¿sí?, en las prácticas de las sesiones. Y me estoy refiriendo a medios
pues pueden ser los materiales, pueden ser también algunos dispositivos, ¿sí? Y principalmente estoy hablando de el tipo de tareas, ¿no? Por ejemplo, eh, puede haber el circuito, competencia, entre otros. Debemos ir realizando la evaluación de manera continua y esto debe ser en todas las sesiones al inicio y al final. Obviamente no vamos a poder calcular el VO2 max de manera constante, ¿sí? Porque eso hemos calculado a partir de los test de esfuerzo. Entonces se sugiere que al final de cada periodo se pueda realizar el cálculo del VO2 max. Pero sí, la frecuencia cardíaca en reposo y después de la actividad debe ser tomada en todas las sesiones. Es más viable tomar la frecuencia cardíaca que el VO2 max. Sin embargo, todos los datos que recopilemos van a servir para poder comparar y contrastar unos con otros y así ver o realizar, diseñar la curva de progreso de la actividad, el ejercicio físico y la condición física que está demostrando sí, en este caso las personas de la tercera edad, ¿no? Bien, la frecuencia respiratoria también, perdón por el typeo ahí, también debemos controlar, ¿no? Entonces es importante que nosotros vayamos midiendo los signos vitales con algunos instrumentos conocidos y que están también en a nuestro alcance. Debe existir también un control médico periódico, esto en coordinación con los responsables de la persona de la tercera edad, y el control de condición física, tal vez a partir de alguna evaluación o alguna medición o contrastación de los resultados o los progresos, principalmente en la aplicación de las cargas de trabajo. Y también debemos ir, pues, bueno, principalmente al inicio, realizar el cálculo del índice de masa corporal y, ¿por qué no?, al final de cada uno de los periodos. Bien. Los criterios relevantes para programar la actividad. ¿No? Entonces, ya habíamos dicho que para organizar y desarrollar el programa de ejercicios físicos para las personas de la tercera edad, ¿sí? Debemos tomar en cuenta una serie de criterios que son importantes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es planificar, ¿sí?, de manera general la actividad. También se puede planificar por grupos, ¿sí? Hay que tratar de hacerlo, los grupos, lo más homogéneos posible, es decir, que tengan más o menos las mismas cualidades físicas, el mismo rendimiento, y los parámetros estos podemos encontrarlos como resultado de la aplicación de las pruebas de esfuerzo y el Senior Fitness Test. También debemos realizar la programación por periodos y sesiones. Es decir, vamos a realizar una programación general, pero después, dentro de esta programación general, estará la programación por cada uno de los 3 periodos. Y para poder confeccionar la distribución de la carga de entrenamiento, entonces se debe distribuir la misma o la carga total en sesiones, ¿no? Y estas sesiones justamente están constituidas por
por el tiempo que se haya dosificado en cada uno de los periodos. Se debe realizar también el seguimiento y evaluación de las personas a las que estamos entrenando, y debemos eliminar los ejercicios que no están aconsejados. Debemos siempre estar atentos a las normas de seguridad de ejecución en los ejercicios, en las instalaciones y en el material que se va a utilizar, y debemos planificar ejercicios adecuados a los objetivos, ¿sí?, a las capacidades y a las condiciones. La organización general de las tareas debe estar en torno a los movimientos básicos fundamentales. Estos son los movimientos locomotrices como andar, levantarse, entre otros, y los movimientos no locomotrices como vestirse, coordinar, ¿sí?, coordinación segmentaria, movilidad fina, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a tener una lectura para ir profundizando esta parte. Las capacidades perceptivas también deben estar desarrolladas en las sesiones. Retornamos acá. Dentro de la organización general de las tareas, entonces se debe considerar los movimientos locomotrices y no locomotrices, ¿no? Entonces también debemos considerar en las sesiones las capacidades perceptivas. Estamos hablando del esquema corporal, discriminación sensorial. En realidad, no puede existir un trabajo puro, ¿sí? Por ejemplo, de coordinación general, ¿no? Si hablamos de coordinación general, estamos hablando de coordinación con los grandes grupos musculares o segmentos corporales. Por lo tanto, se va a hacer presente otras cualidades físicas, ¿sí?, ya sean coordinativas especiales o condicionales, o físicas condicionales, ¿no? Entonces, cuando se trabaja en la parte de ejercicio físico, no hay un trabajo puro o netamente dirigido a una cualidad específica. Lo que sí se puede hacer es acentuar el trabajo en ciertas cualidades. Pero para realizar los movimientos, por supuesto que debemos ser coordinados. Por supuesto que debe existir equilibrio. Por supuesto que debemos orientarnos y debemos ubicar el cuerpo en el espacio en el cual estamos desarrollando. Y esto se incrementa la atención para las personas de la tercera edad, porque ya dijimos que los efectos del envejecimiento entonces atenúan su rendimiento o su capacidad de movilizarse. Por lo tanto, las capacidades, ¿sí?, perceptivas también serán parte de las sesiones. Pueden estar en cualesquiera eh, de las partes de la sesión, en dependencia de los objetivos que se están trabajando. Bien, también se debe trabajar en las sesiones las habilidades y destrezas motrices básicas, desplazamientos, giros, lanzamientos, recepciones, entre otros. Haciendo una comparación con la diapositiva anterior, prácticamente las habilidades locomotrices y no locomotrices, pues se engloban de proyección, de recepción, ¿sí? Y pues estos movimientos están dentro de esas subdivisiones. Las habilidades y destrezas motrices básicas van a ser parte de las sesiones porque, como ya se ha indicado, no hay un trabajo netamente sobre una cualidad física. Lo que sí podemos hacer es acentuar el trabajo sobre una de ellas, ¿no? También trabajamos las capacidades físico-motrices, y en este caso estamos hablando de las 4 principales que hemos visto, ¿no?, en el tema anterior: la fuerza, la resistencia,
la flexibilidad y el equilibrio. Entonces, estas deben estar presentes en todos los periodos del entrenamiento, no necesariamente en todas las sesiones, pero se sugiere trabajar, ¿sí?, fuerza por lo menos entre 50 y 53 semanas con una frecuencia de 2 por semana, con una duración de 60 minutos por semana para que surta un efecto adecuado, ¿no? Entonces, dentro de la fuerza, por ejemplo, se va a trabajar lo que es la manipulación de objetos en el tren superior y la autocarga puede ser en el tren inferior, ¿no? Quiere decir que se está trabajando, que se va a trabajar con el propio peso, ¿no? Y fortalecer lo que es el core o la zona del tronco, ¿no? Cuando hablamos de core, estamos hablando de la zona lumbar, ¿sí? Los músculos que participan en la respiración, intercostales, el diafragma, ¿sí? Entonces, pues es importante también realizar los trabajos de fuerza, ¿no? Y la resistencia, principalmente aeróbica, controlando en todo momento la frecuencia cardíaca. La flexibilidad o la amplitud de movimientos debe ser una capacidad que no debe faltar en ninguna de las sesiones y se sugiere que esté al inicio y al final de la sesión de entrenamiento. Bien, entonces las capacidades sociomotrices también deberán estar presentes en las sesiones, ¿no? Por ejemplo, expresión corporal, juegos colectivos, principalmente de cooperación, algún baile de salón, alguna danza, mimo, dramatización, representación, etcétera. Principalmente para calentamiento o para vuelta a la calma o en dependencia del objetivo de la sesión de trabajo. Bien, la sesión de calentamiento, la sesión tiene estas tres partes: calentamiento, parte principal y parte final. El calentamiento, sí, el profesor trata con ello de indagar sobre los conocimientos previos y su grado de motivación e interés, así como la creación de unas expectativas ante la actividad. Además, otra función que se otorga es la de servir de enlace con el trabajo realizado en la sesión anterior, de forma que la sesión no adquiere una identidad propia, sino que forma parte de un continuo de sesiones. Por ejemplo, en el calentamiento se podría realizar movilidad articular, se podría realizar el trabajo de activación, animación, individual, grupal, se podría hacer algún juego, se podría hacer trabajo por parejas, por grupos, estiramientos, elongaciones, se puede hacer un trabajo de stretching, pero moderado y también controlado, siempre, ¿no? En el calentamiento, entonces ya habíamos visto cuáles son las sugerencias. En la parte principal se puede dividir en una fase aeróbica y otra de tonificación, donde lo ideal es que en cada una de las sesiones sea completa, es decir, que en su ejecución se estimulen las diferentes capacidades, ¿no? Y que intervengan el mayor número posible de grupos musculares, al margen de poder utilizar coreografías, juegos, circuitos, fortalecimiento muscular con autocargas, sobrecargas externas, etc. En la fase aeróbica, por ejemplo, se puede hacer algunas actividades rítmicas, eh, aeróbicos, música tradicional, danza, expresión corporal, se puede hacer algún juego, un pequeño juego, un juego mediano, se puede hacer algún tipo de circuito, puede ser individual, puede ser por parejas,
puede existir ejercicio continuo también, ¿sí? Y tenemos la parte de la tonificación muscular, en la que se puede realizar fuerza, trabajo de fuerza, con autocargas, de manera individual, parejas, o con sobrecarga, pues por supuesto en un porcentaje menor, muy menor. Vuelta a la calma, se sugiere pues en los contenidos que deben estar en esta parte, ¿sí? Se desarrollan en la sesión, de forma que estas tareas de relajación muscular se emplearán si a lo largo de la sesión se han realizado actividades de un esfuerzo muscular considerable, ¿no? Entonces, mientras se llevará a cabo actividades de distensión mental, de relajación, ¿sí? Hay que también, de alguna forma, bajar el estrés que ha generado la actividad, si se le ha exigido tal vez mucho. Entonces, es importante que realicen algunas actividades en las que se concentren un poco más y tomen atención en esas actividades de ese momento y pues vayan olvidando lo que hicieron. Se sugiere en algunas actividades vuelta a la calma como estiramientos de manera individual, por parejas, stretching, realizar algunos ejercicios de higiene postural, cómo sentarse adecuadamente, cómo servirse los alimentos adecuadamente, cuál es la postura que debe uno asumir, cómo debe mirar televisión, cómo debe utilizar el teléfono celular, entre otros. Y pues también se puede hacer algunas técnicas de relajación, con la respiración, soltura, entre otros, ¿no? Entonces, la estructura está abierta a todas las actividades que se ha sugerido y pues se puede realizar de manera, es decir, enriqueciendo las sesiones que estamos planificando con diferentes actividades. Lo que sí es importante, estas son las tareas que se pueden realizar, ¿sí? O los medios por los cuales llegar al objetivo. Ahora, el que elige o los que eligen son ustedes para ir conformando las sesiones. No se olviden que no se debe ir, eh, es decir, citando ejercicios o citando algunas actividades que hagan variar el tiempo de trabajo determinado para cada sesión. Y por otra parte, que puedan variar bruscamente la intensidad. Es decir, que el volumen que está expresado en minutos de trabajo, entonces, por una parte, por ejemplo, sí, en la gran parte, pero por otra parte también el peso para trabajar la fuerza. Entonces, todo eso constituye el volumen de trabajo y la intensidad seguramente será fijada a partir de la frecuencia cardíaca. Pero las intensidades no pueden variar de manera brusca en tanto y cuanto las actividades puedan ir cambiando de manera también abrupta, ¿no? Entonces eso es importante tomar en cuenta. Estaré enviando algún manual para poder ir profundizando respecto a la sesión. Y por ahora, eso es todo. Con la bendición de Dios, espero que se encuentren bien. Y estamos en contacto a partir de Classroom, de WhatsApp o del correo.